Hoy os voy a hablar del profesor Martti Jaakari, excoronel de los servicios de inteligencia del ejército finlandés, especializado entre otras cosas en Rusia. Cuando vi la disertación hecha por el profesor Kari en la Universidad de Jyväskylä en el 2018, me la vi en varios tiempos porque dura más de una hora. Me pareció muy interesante, tanto que he hecho este vídeo que es básicamente un resumen de la disertación. No tengo claro que todas las afirmaciones hechas por el profesor Kari sean correctas, pero tampoco entiendo lo suficiente, así que te dejaré a ti opinar. Yo he intentado resumirla y ordenarla lo mejor que he podido. Os dejo un enlace a la disertación que es en finlandés, pero tiene subtítulos en castellano. Hey, chalaos y chalas, si eres nuevo aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Ya de joven, cuando fue enviado a estudiar ruso a Leningrado, Martti Jaakari se empezó a preguntar por qué hacían las cosas de un modo tan diferente a como se hacían en Occidente. ¿Por qué veían el mundo de una forma tan diferente? Cuando empezó a escribir la tesis para su doctorado, descubrió la teoría de la cultura estratégica, de la que ya hablamos en el vídeo anterior. Esta teoría le ayudó a racionalizar por qué los rusos piensan y hacen las cosas de forma diferente a como las hacemos o pensamos nosotros. En primer lugar, hay que entender que no existe una Rusia, sino muchas, como las famosas matrioscas, diferentes capas históricas que aún influyen en cómo piensan y trabajan los rusos hoy en día. De hecho, según Kari, los rusos han formado dos realidades totalmente diferentes. Él las llama la realidad pública y la realidad de la cocina. En esta última es en la que se discuten las cosas importantes de verdad. Es imposible entender al pueblo ruso o a cualquier otro sin entender sus circunstancias, marcadas por su geografía y consecuentemente por su historia. A nivel geográfico, Rusia no tiene defensas naturales. Grandes planicies en ambos extremos hacen que sea relativamente fácil de invadir. Mongoles, polacos, Napoleón, Hitler. Esto también ha dejado huella en el sentir ruso. Alguien siempre está atacando. Seremos conquistados. De la historia antigua de Rusia cabe destacar 3 puntos. Primero, el origen de Rusia es la Rusia eslava. El idioma y la entidad rusa nacieron allí, así como la creencia de que todos los eslavos son una entidad. Y los rusos, el grupo más grande de los pueblos eslavos, tiene la obligación de protegerlos y mantenerlos a raya. 2. Asimismo, con la caída de Constantinopla, las tradiciones de la Roma oriental se trasladaron a Moscú, que se autodenomina la Tercera y Eterna Roma. Los rusos son, por así decirlo, seguidores de la tradición romana oriental. De allí proviene la región, el conservadurismo y la relación con la autoridad, que no debe ser desafiada. Tercero, el dominio mongol, que se mantuvo durante 150 años. Fue una época cruel. Hay muchas palabras en ruso relacionadas con la tortura, los impuestos y la corrupción, que provienen del idioma mongol, así como el refuerzo de la figura del líder omnipotente. Solo hay un Khan. La única forma de sobrevivir en esta época era a través de la mentira, la corrupción y la violencia. El fin del dominio mongol no trajo la desaparición de estos, que se mezclaron con las capas dominantes de la sociedad. Esto se puede apreciar incluso en la actualidad. Tras esta época vino un tiempo de caos. Los polacos invadieron Rusia, que no tenían un líder fuerte. Fue cuando la dinastía de los Romanov llegó al poder que los rusos se dieron cuenta de que un líder fuerte era mejor que el caos y el desastre. Este pensamiento perdura hasta nuestros días. El buen líder mantiene los peligros y la confusión alejados, sea el Khan, el zar, el secretario general del Partido Comunista o el presidente. La mayoría de estos líderes han sido de carácter conservador. Muy pocos han sido reformistas de éxito, como por ejemplo Pedro el Grande, que trajo la Rusia europea y fundó San Petersburgo a principios del siglo XVIII. A medida que Rusia se convirtió en un poderoso actor a nivel mundial,
Rusia se empezó a mitificar a sí misma. En palabras del zar Nicolás I, pero podía haber sido perfectamente Vladimir I, la misión sagrada de Rusia es actuar como mensajera de una civilización superior. Tener siempre algo de guerra en las fronteras es necesario para mantener el espíritu patriótico. Nada ha cambiado. Tras la llegada de la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial les enseñó que es mejor no luchar en su propio territorio, sino en el de otros, y Rusia es la heredera de la URSS. Así pues, a nivel burocrático tenemos al zar, infalible, el pueblo llano y en medio los boyardos. Un boyardo era un miembro del rango más alto de la nobleza feudal. Si algo sale mal, son los boyardos los que se han equivocado, no el zar. Como ejemplo, un ciudadano llamó a Putin en la televisión pública, quejándose de que las carreteras de su zona estaban mal. Putin le dijo al gobernador de la zona: ¿por qué están mal las carreteras? Arréglalas. El gobernador contestó: sí, señor presidente. Mientras el ciudadano agradecido dijo: gracias, señor presidente, también habéis arreglado eso. Asimismo, una vez alcanzabas una cierta posición, tenías derecho a una cierta cantidad de corrupción. Contra más arriba llegas, más puedes robar. Cuando los boyardos se equivocan, pasan cosas como Khodorkovsky, que robó demasiado, o Ulkukayev, que robó a la persona equivocada, Sechin, cercano a Putin. La regla principal es: no le robes a la persona equivocada o no robes más de lo que tu posición te permite. Tras la oprichnina de Iván el Terrible, los boyardos ya no eran propietarios sino administradores de los bienes, que podían ser quitados u otorgados por el zar, otra tradición mantenida hasta Putin. En 1998, tras la disolución de la URSS, lamentada por un elevado porcentaje de la población, empieza a sonar la palabra democracia. En las mentes de los rusos sonaba demasiado a caos. El 80% de los rusos se informan a través de la televisión, que está por supuesto controlada por el Kremlin y que difiere totalmente de la información que recibimos en Occidente. Y la información que reciben sigue por supuesto la narrativa oficial. Rusia es un poder constantemente asediado por la OTAN y Occidente. Es el enemigo a las puertas. Es el discurso perfecto. La madre patria está en peligro y solo un líder fuerte puede salvarla. Entre las múltiples perlas de Putin se encuentran: Rusia no perdió la Guerra Fría porque aún no ha acabado. O el colapso de la URSS fue la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Como dijo el embajador Kennan tras la Segunda Guerra Mundial, el Kremlin tiene una visión neurótica de los asuntos mundiales, basados en su instintiva inseguridad tradicional. Los rusos son igual de imperialistas que los americanos, pero mientras que los americanos están más interesados en los recursos naturales, el imperialismo ruso está basado en el miedo a posibles ataques o invasiones. Los rusos están convencidos de que parte de su misión es salvar a Europa, cosa que verdaderamente han hecho en el pasado. En un viaje a Rusia en los 90, le pregunté a unos oficiales rusos: ¿qué estáis haciendo allí en Chechenia? ¿Por qué estáis luchando allí? Según ellos, los rusos estaban allí para defender a Europa contra el Islam, ya que los propios europeos no se dan cuenta de cuán grande es la amenaza del Islam y cuánto está haciendo Rusia por Europa para evitar su propagación. Están convencidos de que su misión es defender, proteger y salvar a Europa. Puede que no sepan contra qué, pero en cualquier caso siempre nos salvarán, estemos o no de acuerdo. El pueblo ruso es capaz de aguantar una enorme cantidad de sufrimiento, hasta el punto que lo consideran una virtud. Además, tiene recompensa por parte del Estado cuando se alcancen los objetivos marcados. Hay una famosa estatua en la Plaza Roja frente a la catedral en honor a un comerciante, Kuzma Minin, y el príncipe Dmitri, que unieron fuerzas y derrotaron a los polacos cuando invadieron Moscú en el siglo XVII, por lo cual Minin fue elevado a la categoría de boyardo. Las tropas rusas marchan frente a estas estatuas cada año, para que los rusos no se olviden de que el pueblo y el príncipe se reunieron y unieron fuerzas, lo que resultó en que Rusia fuese invencible. Cuando Molotov le dijo a Stalin que los rusos deberían establecer relaciones con el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin le preguntó: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Molotov dijo: bueno, ninguna en absoluto, a lo que Stalin respondió: olvídalo.
Los rusos no se dieron cuenta de cómo un papa polaco detrás del telón de acero podría romper todo el sistema. Juan Pablo II pudo ser una coincidencia o una operación de la CIA extremadamente bien planificada. El lenguaje refleja la forma de pensar de la gente, cómo percibe el mundo y cómo piensa la sociedad. El ruso tiene 2 palabras para la verdad y 3 palabras para la mentira. Esto no es una coincidencia. La palabra pravda, que es verdad, pero no verdad absoluta. Más bien el tipo de verdad para deshacerse de situaciones incómodas y perversas. Es como la verdad táctica y la istina, que es lo opuesto a una mentira. Istina es tan cierto como puede ser. 3 palabras para la mentira. Braño es una mentira piadosa, pero del nivel estratégico. También es una forma de deshacerse de situaciones desagradables. Los rusos lo saben, nosotros no lo sabemos. Pensamos que solo hay verdad y mentira en el mundo. Rusia tiene la expresión krugovaya poruka o garantía de pandillas. Significa que cuando tenemos un conjunto de personas con un objetivo común, ya sea el liderazgo del Kremlin o las fuerzas armadas rusas o la mafia rusa, mi pandilla escucha que miento, pero no me juzgan como mentiroso, porque entienden que estoy usando la verdad táctica, braño, para lograr los objetivos mayores de nuestra pandilla. Se acepta el uso de la verdad táctica o de la mentira si se hace en beneficio del grupo. Lenin habló de los tontos útiles, que no se dan cuenta de que están sirviendo a los intereses de los rusos o soviéticos, convencidos de que están haciendo algo bueno, sin darse cuenta de que están siendo utilizados y asimilados dentro del sistema ruso geopolítico de información. Al igual que puedes robar cuando no robas demasiado o al tipo equivocado. No tuvimos nada que ver con el envenenamiento de Skripal. Esto se basa en el hecho de que nosotros en Occidente, cuando presentamos un argumento, necesitamos probar inequívocamente que la afirmación es cierta. Pero cuando Rusia presenta un argumento, siempre quedan pequeños espacios aquí y allá en los que nosotros, los occidentales, comenzamos a pensar, ¿es eso realmente así? El presidente dijo, no tenemos nada que ver con interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Los rusos que ven y escuchan esto saben que estuvimos allí, pero no nos atraparon. Cuando fueron a Crimea, Putin dijo, no son fuerzas rusas. Si nuestro comandante jefe de las fuerzas de defensa de Finlandia negara que un soldado finlandés es un soldado finlandés, eso conduciría a situaciones desafortunadas. El soldado podía deprimirse, pero los rusos estaban orgullosos de que el presidente pudiera usar la verdad táctica. Putin dijo, no son fuerzas rusas. Empezamos a pensar aquí en el oeste, bueno, pues, ¿quiénes son entonces? ¿De dónde vienen? Tras apoderarse completamente de Crimea, Putin recordó, después de todo, eran tropas rusas. O el derribo de un avión de Malasia. Se ha demostrado inequívocamente que el misil que derribó ese avión era de la 53ª Brigada de Defensa Aérea rusa. Las historias más descabelladas que circulaban en Rusia cuando la situación estaba en su punto más candente, eran del tipo, esas personas que murieron en el accidente no murieron en el ataque, ya estaban muertas antes de que el misil golpeara el avión, pero nadie lo cuestionó, porque los rusos sabían que era una verdad táctica. O otra historia en la región del Donbass. Valientes mineros luchan contra la junta fascista en Kiev. Sin embargo, algunos de los llamados manifestantes civiles aparentemente se habían olvidado de quitarse las etiquetas de las Fuerzas Armadas rusas. Cuando Navalny desafió a Zolotov en un debate en televisión, dado que Zolotov ocupa un lugar destacado en la escala de los boyardos, tiene derecho a altos niveles de corrupción. Navalny dijo, te reto a un debate en televisión sobre esta corrupción. Zolotov, que es un experimentado judoka, respondió, te desafío a duelo en un ring y te haré carne picada. En el mundo occidental, ¿cuánto tiempo permanecería en el cargo un comandante de policía de alto rango que dijese que iba a convertir a alguien en carne picada? Pero este tipo de discurso es lo habitual en Rusia. Y hasta aquí mi resumen de la disertación del profesor Kari. Como la mayoría de los expertos, es muy cuidadoso a la hora de hacer predicciones.
Pero hace poco vi una entrevista que le hicieron en una radio finlandesa hace un par de meses. Y cuando la entrevistadora le preguntó si se vio venir la guerra en Ucrania, dijo que al principio, cuando Rusia empezó a concentrar tropas en la frontera ucraniana, él creía que estaban intentando forzar a Kiev a aceptar un segundo tratado de Minsk, que garantizase la autonomía del Donbass, y que después del intento fallido de Macron y Schulz, que fueron a Kiev a persuadir a Zelensky, se dio cuenta de que algo muy malo iba a pasar. Os dejo el link a la entrevista aquí abajo. Desafortunadamente, a diferencia de la disertación, tan solo está subtitulada en inglés. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos olamos. Smell you later.